sí señor. Bueno, ahora sí. Ahí se está grabando. Bueno, chicos, lo que vamos a ver son las aplicaciones de las integrales triples. Nosotros la clase pasada hemos visto las aplicaciones de las integrales dobles. Bueno, ahora es lo mismo, nada más que con las integrales triples. Bueno, las primeras aplicaciones que vemos, la primera aplicación es cálculo de volúmenes. Entonces ahora le vamos a dar un contenido a la definición de la integral triple para que la integral triple geométricamente nos represente geométricamente nos represente el volumen de un sólido, ¿sí? Previamente, como hicimos para el caso de la doble, partimos de la definición de la integral triple, ¿se acuerdan? Teníamos una función de 3 variables que va a estar definida en una región R, cerrada y acotada de R3. Entonces, efectuábamos una partición de la región R mediante planos paralelos a los planos coordenados. Y habíamos dicho que el conjunto de todos los paralelepípedos que están íntegramente contenidos en la región R se lo llama una partición interna P de la región R. Bien, ahora el volumen de cada uno de los n paralelepípedos, porque son n los que están dentro de la región R, los volúmenes eran delta de B1, delta de B sub 2 y delta de B sub n, son los volúmenes. Luego elegíamos un punto arbitrario, ¿sí? En cada uno de los paralelepípedos y considerábamos el valor que toma la función en cada uno de sus puntos arbitrarios. Y hacíamos la suma de los productos del valor que toma la función en cada punto por el correspondiente volumen del paralelepípedo. Como son n, entonces llegamos a la suma de Riemann. Y luego decíamos que el límite de esta suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero, es por definición la integral triple. Bueno, ahora queremos que la integral triple geométricamente nos represente el volumen de la región R. Para ello, hacemos la siguiente consideración, que la función integrando constantemente vale 1. Entonces, para que la integral triple geométricamente represente el volumen, hacemos esta consideración, ¿sí? Que la función integrando constantemente tiene que valer 1. Entonces, y empieza a explicar de vuelta la definición de la integral triple, nada más que dándole ahora contenidos geométricos a los elementos intervinientes. Bueno, los delta de B sub I, como siempre, son los volúmenes de cada uno de los n paralelepípedos que forman parte de esa partición interna. El valor que toma la función en cada punto, si sub i, eta sub i, gamma sub i, acuérdense que si sub i, eta sub i, gamma sub i son los puntos arbitrarios que se eligen cada uno de los n paralelepípedos. Luego el valor que toma la función en cada uno de esos puntos arbitrarios, en este caso particular, como la función integrando constantemente vale 1, entonces el valor que toma la función en cada uno de esos puntos va a ser 1, ¿sí? O sea, en esta suma de Riemann, este f de psi 1 eta 1 va a valer 1, este va a valer 1 y este también va a valer 1. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cómo queda la suma de Riemann? Si esos valores que toma la función en cada uno de los puntos arbitrarios, en cada uno de los paralelepípedos, vale 1. Entonces nos va a quedar 1 por delta de B1, más 1 por delta de B sub 2, más 1 por delta de B sub B. Y tenemos esta suma de Riemann. Ahora, esta suma de Riemann va a ser una aproximación al volumen B de la región R. Acuérdense que lo que queremos es que la integral triple geométricamente nos represente el volumen de la región R. Entonces, esta suma de Riemann aproximadamente nos va a dar el volumen de la región R. Y luego, considerando el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero, ese límite es por definición el volumen de la región R, donde la función integrando constantemente vale 1. Pero ese límite, por definición de integral triple, es la integral triple sobre R del diferencial de volumen. ¿Estamos? Entonces, la integral triple sobre la región R para que nos represente geométricamente el volumen, la función integrando constantemente vale 1. Y esa es la aplicación geométrica de la integral triple. Geométricamente, la integral triple nos da el volumen de la región R.
para hablar del volumen con una integral triple, vuelvo a repetir, la función integrando constantemente tiene que ser 1. Bien, después vamos a ver un ejemplito. Acá, por supuesto, tienen todo un ejemplo desarrollado que luego lo pueden leer ustedes. Yo voy a desarrollar otro. Profe, una Sí, consulta. te Y escucho. en aplicaciones en integrales triple, digamos, cartesianas, también se ve el volumen, ¿no es cierto? Claro, claro. No, no sé, Mm, acá lo está viendo en cartesiana. Acá lo estamos viendo perfecto. en O sea que cartesiana. cualquier integral triple que uno resuelva siempre tiene que dar positiva. Eh, no te escucho. O no ¿Cómo? necesariamente. Cualquier integral triple puede dar positiva. Tiene que dar positiva. No, cuando vos hablas del volumen, ¿sí? Y vos usas una integral triple para calcular el volumen de un sólido, ese Sí, volumen no te puede dar negativo ni cero, porque lo tenés al sólido. ¿Me entendés? sí, Y para así lo es. cual vos tenés que considerar que la función integrando vale 1. ¿Entendés? Entonces el Bien, resultado de esa integral tiene que ser un número positivo, porque estás hablando bien. de volumen. Volumen, sí. ¿Entendés? Bien. Sí, Bien. Lo importante de esto es que lo único que hacemos es darle contenido geométrico a la definición de la integral triple, cuando la función integrando constantemente vale 1. Es decir, esta es una función que es la función constante que va a estar definida en la región R cerrada y acotada de R3, nada más que vale 1. Y de ahí hacemos todo lo mismo que se hace en la definición de la integral triple, nada más que la función vale 1, ¿ven? Tenemos el punto arbitrario en cada uno de los paralelepípedos, el valor que va a tomar la función en cada punto arbitrario siempre va a valer 1, porque la función vale 1. La suma de Riemann es esto. Ahora, esa suma es una aproximación al volumen de la región R. Consideramos el límite de la suma de Riemann y ese límite es por definición la integral triple. Nada más que esta integral triple está representando el volumen de la región R, pero es una integral triple. Y el resultado es un número real y positivo. Otra cosa es cuando hacemos el cálculo de la integral triple así, sin darle contenido geométrico a los elementos intervinientes, ¿entienden? Entonces, en ese caso, la integral triple es un número real. Lo mismo que pasaba con la integral definida. Si estamos con una integral definida partiendo de cualquier función, entonces, a lo sumo podemos decir que es continua, entonces la integral definida es un número real. Otra cosa es cuando le damos un contenido geométrico, hacemos uso de la integral definida para hacer cálculo de áreas. Entonces ahí ya el valor de la integral definida, por empezar la función integrando, además de ser continua, en algunos casos, es no negativa. Esa es la condición de que sea no negativa la función integral. Entonces ahí la integral definida representa un área. En el caso de la integral doble, hemos visto también los volúmenes de los sólidos en R3 y las áreas de las regiones planas, ¿sí? Para hablar del volumen de un sólido usando integral doble, o sea, el volumen de un sólido lo podemos calcular a partir de esto usando una integral doble o usando una integral triple, como lo verán. Si usamos una integral doble, la función integrando, que es una función de dos variables, tiene que ser una función no negativa. Entonces ahí sí la integral doble geométricamente va a representar el volumen del sólido que va a estar limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x, inferiormente la va a encontrar la región R. ¿Sí? Y en el caso de la triple, si queremos usar la triple, porque podemos usar una triple para calcular el volumen del mismo sólido, por ejemplo, entonces en ese caso la condición es que la función integral tiene que valer 1. Ahí puedo usar una triple para calcular el volumen de un sólido. En este caso, el volumen de la región R. Bueno, las otras aplicaciones que vamos a ver en geométrica, la única que vemos con triple es cálculo de volumen. Vamos a las aplicaciones físicas. Masa y peso de un sólido de densidad variable. Y bueno, acá hay un párrafo que luego lo pueden leer bien ustedes, dice, así como en la clase 18, en la anterior, hemos dado una definición de lámina plana que nos sirvió para analizar algunas aplicaciones físicas de las integrales dobles, ahora se hace necesario precisar a qué le llamamos un sólido, ¿sí? Es un cuerpo tridimensional que a diferencia de los líquidos y los gases presenta forma propia, delimitado por superficies. Eso lo saben de la física. Bueno, entonces, queremos las aplicaciones físicas de ese sólido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué decimos? Tenemos un sólido S que ocupa una región R en el espacio tridimensional y donde ese sólido, en este caso particular, o ocupa la región R o decimos directamente es el sólido R, que es la región R, ¿sí?
¿Cuál es la particularidad? Que va a tener una densidad que varía punto a punto, ¿sí? O sea, la función densidad es variable, es una función. Entonces, y en este caso, para el caso de la lámina plana, nosotros teníamos la densidad, ¿se acuerdan que el espesor era despreciable? Entonces, se definía la densidad como masa por unidad de área. Ahora tenemos un sólido, donde ya el espesor no es despreciable, entonces va a ser masa por unidad de volumen, como ustedes la conocen de la física, la densidad. Bueno, entonces la densidad en cada punto X y Z de ese sólido está dada por esta función, delta igual a delta de X y Z, y se define de esta forma. Ahora, tenemos el sólido R. Consideramos una porción chiquitita del sólido que va a tener un volumen que es delta de B y una masa que le llamamos delta de M, delta de masa. Entonces, la densidad en cada punto X y Z de ese sólido es por definición el límite de delta de M sobre delta de B, masa por unidad de volumen, cuando delta de B tiende a hacerse cero. Esa es la densidad puntual y es una definición. Por definición de derivada, este límite lo interpreto como la derivada de M respecto de B. Despejamos el diferencial de masa. El diferencial de masa va a ser la densidad por el diferencial de volumen. Pero esa es la masa de esa porción chiquitita de sólido. Nosotros queremos la masa de todo el sólido R. Entonces tenemos que integrar ambos miembros. Y entonces tenemos que la masa de todo el sólido R va a ser la integral triple sobre R del diferencial de masa. Y el diferencial de masa es la densidad por el dB. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto lo vamos a usar a lo largo de todas las aplicaciones físicas. El diferencial de masa, que es la porción chiquitita, es la masa de una porción chiquitita del sólido. Y ya estamos hablando de elementos diferenciales. Por eso hablamos de diferencial de masa. Bueno, y queremos el peso. Esa porción chiquitita de masa tiene un cierto peso, que es el diferencial de peso, ¿sí? Bueno, de la física también saben que el peso específico se define como la aceleración de la gravedad por la densidad. Entonces, el peso de todo el sólido va a ser la integral triple sobre la región R del peso específico, o sea, de G por la densidad y por dB. Bueno, a mí me gusta también hacerlo así porque me parece que les resulta más sencillo. Esa porción chiquitita de masa, que va a tener una masa diferencial de M, tiene un cierto peso, que es el diferencial de peso. Ustedes saben de la física que el peso es masa por aceleración de la gravedad. Entonces G por el diferencial de M, que es la masa. El diferencial de M, por lo que acabamos de ver acá, es densidad por dB. Entonces G por diferencial de M, que es densidad por dB. Pero eso es el peso de esa porción chiquitita de masa. Entonces el peso de todo el sólido va a ser cuando lo integremos, ambos miembros. Entonces G por la integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de volumen. Como les guste, o lo hacen con el peso específico o lo hacen así, ¿no? Esto que yo he puesto en azul. Bueno, eso son las primeras aplicaciones físicas, masa y peso de un sólido de densidad variable. Acá también tiene un ejemplito resuelto que después lo pueden ver ustedes. Vamos a los momentos estáticos. Los momentos estáticos elementales, que también se llaman momentos de primer orden, elementales, ¿sí? Entonces partimos, muchas veces yo no pido todas las aplicaciones físicas en los finales, sí les pido, por ejemplo, por separado, o defina masa y peso de un sólido de densidad variable, o defina los momentos estáticos de un sólido de densidad variable, con respecto a los planos coordenados cartesianos. Entonces, si tienen que definirme esta parte de los momentos estáticos, y dicen lo mismo, tenemos el sólido R que va a tener una densidad variable, y la densidad es delta igual, y la densidad variable es una función esta, que es delta igual a delta de X y Z, ¿sí? O sea, hace una pequeña introducción, a eso me refiero. La porción chiquitita de masa, esta porción chiquitita del sólido tiene una masa que es un diferencial de masa y tiene un volumen que es un diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de masa, o la masa de esa porción chiquitita, es densidad por dB. Acuérdense que lo voy a usar muchísimo al diferencial de masa, ¿sí? Esto.
Diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Entonces, esa porción chiquitita del sólido tiene una masa, diferencial de masa, que es densidad por dB. Y esa masa produce los siguientes momentos estáticos elementales con respecto a los planos coordenados. Y empezamos. El momento estático respecto del plano XY va a ser el producto de la masa por la distancia de esa porción chiquitita de masa al plano XY. Esta es la porción chiquitita de masa del sólido. En realidad, es la masa concentrada en el punto. Entonces, a partir de esa porción chiquitita, encontramos las distancias a los planos coordenados. La distancia que hay de esa porción chiquitita al plano XY va a ser Z. No se olviden que es la masa concentrada en el punto. O sea, las coordenadas cartesianas en un punto son X, Y, Z. Entonces, la distancia que hay de esa porción chiquitita de masa al plano XY es la coordenada Z. Al plano YZ va a ser la coordenada X y al plano XZ la coordenada Y. ¿Estamos? Entonces, el momento estático respecto del plano XY es el producto de la distancia al plano XY, que es Z, por la masa. Y la masa es densidad por diferencial de volumen. Bien, el momento estático de todo el sólido va a ser la integral triple, cuando se integran ambos miembros acá en esta expresión. Entonces va a ser la integral triple sobre R de Z por la densidad y por el diferencial de volumen. Hacemos lo mismo con el momento estático respecto del plano XZ. Ahí va a ser el producto de la distancia que hay al plano XZ, que ahora es Y. ¿Lo ven? La distancia que hay de esa porción chiquitita al plano XZ es Y, por la masa. Entonces, I por la masa, que es densidad por dB. Entonces, el momento estático de todo el sólido respecto del plano XZ va a ser la integral triple sobre R de I por la densidad y por el dB. Y el momento estático respecto del plano IZ, ahí va a ser la distancia que hay al plano IZ de la porción chiquitita, y eso va a ser X, esa distancia. ¿Sí? Entonces, X por la masa. Y la masa es densidad por dB, y el momento estático de todo el sólido va a ser la integral triple sobre R de X por la densidad y por el diferencial de volumen. Esos son los momentos estáticos. Bien, pasemos a los momentos de inercia del sólido de densidad variable. Entonces, nuevamente, vuelvo a repetirles, chicos, si les llegan, si tienen que desarrollar momento de inercia en un examen, tienen que decir, tenemos el sólido R que tiene una densidad variable. La porción chiquitita del sólido va a tener una masa que es un diferencial de masa. Y ese diferencial de masa es la densidad por el dB. Esa porción chiquitita de masa produce los siguientes momentos estáticos elementales, no momentos de inercia, elementales con respecto a los planos coordenados. Entonces empezamos. Y acá nuevamente son distancias. Acuérdense que la porción chiquitita de masa es la masa concentrada en el punto, y ese punto tiene coordenadas cartesianas X, Y y Z. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas del punto? Y tenemos X, sería esto, el punto X, la distancia, el Y sería esto, ¿sí? Y el Y se ha corrido el gráfico, ¿no? Son las coordenadas cartesianas. El X es esto. El Y es esto, acá. ¿Sí? Y el Z es esto. Están corridos. Son las coordenadas cartesianas. Entonces, el momento estático respecto del plano XY va a ser el producto de la masa por el cuadrado de la distancia al plano XY. Entonces, no se olviden eso nunca, que están con la porción chiquitita de masa, que en realidad es la masa concentrada en el punto X y Z. Entonces, la distancia que hay de la masa al plano XY es Z, es la coordenada Z. Entonces, va a ser el producto de la distancia al cuadrado, el cuadrado de la distancia, por la masa. Y la masa es densidad por dB. Ahora, el momento de inercia de todo el sólido R va a ser la integral triple. ¿Sí? La integral triple sobre R de Z cuadrado por la densidad y por el dB. El momento de inercia elemental respecto del plano XZ de la porción chiquitita de masa. Y ahí tenemos que encontrar la distancia que hay de la porción chiquitita de masa al plano XZ. Y esa distancia es Y, es la coordenada Y. Entonces,
El momento de inercia elemental va a ser el producto de la masa por el cuadrado de la distancia. ¿Lo ven? Entonces, I cuadrado por la densidad y por el dB. Entonces, el momento de inercia de todo el sólido, R, será la integral triple sobre R de I cuadrado por la densidad y por el dB. Y lo mismo con el momento de inercia respecto del plano IZ, momento elemental. Estos son momentos elementales, ¿no? La distancia que hay de este punto al plano IZ, eso es X, ¿sí? Entonces va a ser distancia al cuadrado, que es X cuadrado, y por la masa. La masa es densidad por dB. Entonces el momento de inercia total va a ser la integral triple sobre R de X cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Perfecto. Y las otras aplicaciones físicas, para que pasemos directamente a los ejemplos, chicos, y ya los desocupo, se van a ver partido, son las coordenadas del centro de masa. Esto va un poquitito más rápido porque es lo mismo que hemos visto en la semana pasada para integrales dobles, ¿no? Si han entendido las dobles, pueden entender esto. Y como esto tiene mucho que ver con la física, entonces resulta bastante sencillo siempre esta clase. Bueno, acá explica qué es el centro de masa, que ustedes lo saben mejor que yo por la física. Dice, el centro de masa de un sólido es aquel punto geométrico. El centro de masa de un sólido es aquel punto geométrico del mismo, en donde se considera concentrada toda la masa, ¿sí? Y corresponde a la posición promedio de todas las partículas de masa que forman el cuerpo. De tal manera que si éste se apoyara en ese punto, o sea, en el centro de masa, el cuerpo permanece en equilibrio, ¿sí? De aquí surge la siguiente ley física. Yo les había dicho en la clase pasada, vengo tomando los últimos exámenes a los chicos, cuando les pido, por ejemplo, que desarrollen las coordenadas del centro de masa, se olvidan de ponerla a la ley física. No me importa, acá no, esto es una aclaración como para que ustedes vean de dónde surge la ley física, pero esto surge de la física, ni siquiera nosotros lo hemos puesto. Lo que sí tiene que aparecer cuando uno le pide este desarrollo de las coordenadas del centro de masa, la ley física. Pasa lo mismo que en la lámina plana la semana pasada. Si no ponen la ley física, está mal, porque todo el desarrollo que sigue se apoya en la ley física, ¿sí? ¿Y cuál es la ley física? Los momentos estáticos con respecto a planos paralelo a los planos coordenados cartesianos y que pasan por el centro de masa son iguales a cero, ¿sí? Entonces, tenemos un sólido que va a tener una densidad variable. Y el punto C sub m, que está acá, que parece bastante entreverado, son las coordenadas del centro de masa, que son las que queremos encontrar, ¿sí? C sub m es el centro de masa y que va a tener coordenadas X sub C, Y sub C y Z sub C. Y se consideran los ejes paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, fíjense, y que pasan por el centro de masa. El eje X grande, el eje Y grande, le llamo Y grande a la Y de molde mayúscula, para diferenciarlo de la letra de molde que usamos para los ejes cartesianos, para nombrar los ejes cartesianos, ¿sí? Entonces este es el eje X, el sistema de coordenadas cartesianas, y este eje le llamamos X grande. Este es el Z grande y este es el Y grande. Entonces, ¿qué dice la ley física? Fíjense en que los ejes pasan por el centro de masa. Entonces, que los momentos estáticos con respecto a planos paralelos a los planos coordenados, ¿sí? Y que pasan por el centro de masa son nulos. El plano X grande y grande es paralelo al plano XY, coordenado XY, ¿ven? El plano XZ grande es paralelo al plano coordenado XZ. Y el plano YZ grande es paralelo al coordenado YZ. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos en este gráfico que parece tan conflictivo? Lo que pasa es que se van moviendo las figuras cuando uno lo traslada. Obviamente todo esto es sacado del libro y cuando lo vamos sacando se empiezan a correr, cuesta muchísimo trasladar los gráficos. Bueno, pero ustedes lo van a entender y lo pueden marcar. Este es el centro de masa, este punto que está acá. A ver, vamos a intentar. Este punto que está acá, ahí es el centro de masa, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas del centro de masa? Y bueno, referido al sistema de coordenadas cartesianas, y va a ser X sub C,
I sub C que va a andar acá y Z sub C. ¿Estamos? Son las coordenadas cartesianas del centro de masa. X sub C que está acá, Y sub C que lo indico acá y la cota del punto. ¿Sí? Consideramos esa porción chiquitita de masa que ahí da la sensación que estuviera sobre el eje Y grande. No es una porción chiquitita de masa. Cualquier porción del cuerpo del sólido es que va a tener esa masa. Y ahí hacemos uso de lo que es la ley física. Dice que los momentos estáticos calculados con respecto a los ejes paralelos a los ejes coordenados y que pasan por el centro de masa son nulos. Entonces, de acuerdo a la ley física, los momentos estáticos de todo el sólido con respecto al plano IZ es cero. Eso es lo que dice la ley física. IZ grande va a ser cero, de acuerdo a la ley física. Entonces, ¿qué viene ahora? Calcular el momento estático. El momento estático, volvamos un poquitito a las definiciones de momento estático. Acá están, ¿ven? El momento, ya lo miro acá porque la voy a usar con integrales ya. El momento estático de todo el sólido, por ejemplo acá, de todo el sólido respecto del plano XY, coordenado XY, va a ser la integral triple sobre R de Z. ¿Quién es Z? Es la distancia de esa porción chiquitita al plano XY, Z por la densidad y por el dB. ¿Sí? El momento estático de todo el sólido respecto del plano XZ, la integral triple sobre R de. ¿Quién es I? Es la distancia, porque queremos el momento estático de todo el sólido respecto del XZ, el plano coordenado XZ. Entonces, I es la distancia que hay de la porción chiquitita al plano XZ, ¿sí? Entonces, I por la densidad y por el dB. Y así sucesivamente. Entonces, ahora lo llevo acá. Nosotros queremos calcular el momento estático respecto del plano IZ grande. Entonces, y esta es la porción chiquitita. Hay que encontrar la distancia que hay de esa porción chiquitita de masa al plano IZ grande, ¿sí? Al plano IZ grande. Y esa distancia al plano IZ grande, fíjense, no va a ser otra cosa que la diferencia de esto menos esto, ¿sí? Esta es la coordenada X de ese punto, le resto la abscisa del centro. La diferencia esa nos va a dar la distancia que hay de esa porción chiquitita al plano IZ grande. Entonces, de acuerdo a la definición de momento estático, va a ser la integral triple sobre R de la distancia, que va a ser X menos X sub C, por la densidad, por el dB, y eso está igualado a 0. Lo que viene ahora es aplicar las propiedades de las integrales triples. La integral de la diferencia de las integrales. El X sub C es un número que es una constante. Sale fuera de la integral, hacemos pasaje de término y trabajamos algebraicamente y despejamos la abscisa del centro de masa, que va a ser la integral triple sobre R de X por la densidad y por el dB sobre esta expresión. Hacemos uso del otro momento estático. Acuérdense que la ley física decía que los momentos estáticos calculados con respecto a planos paralelos a los planos coordenados y que pasan por el centro de masa son nulos. Entonces el momento estático respecto al plano XZ grande va a ser 0. Ahora hay que sacar la distancia que hay de este punto al plano XZ grande, ¿sí? A este plano, ¿sí? Entonces, obviamente, esa distancia va a ser esta distancia menos esta distancia. Al hacer esto menos esto, va a dar la distancia de ese punto al plano XZ grande. Pero acá esto es I menos esto que es I sub C, esa es la distancia. Entonces, el momento estático va a ser integral triple sobre R de I menos I sub C por la densidad y por el dB, y esto igual a 0. Y ahí hacemos lo mismo, propiedad de las integrales triples, pasaje de término y sacamos I sub C, despejamos I sub C, que es un número constante. Y entonces haciendo eso está la ordenada del centro de masa. Y el otro momento estático nulo es el momento estático respecto al plano X y grande, igual a 0. Entonces ahora volvemos al grafiquito y hay que sacar, ahí está abajo, se ha bajado un poco, pero en realidad es un punto que está acá.
la distancia que hay de ese punto, en realidad, no les quiero ensuciar, pero acá ha salido muy bajo esto, pero en realidad está ahí en el libro, arriba. Entonces, la distancia que hay de ese punto al plano X y grande, y ahí va a ser la diferencia de cotas, de Z menos Z sub C, ¿sí? Todo esto es Z, o también lo pueden mirar ahí, porque no lo miren que está sobre el eje Y, ¿no? En realidad es la diferencia de cotas. Es esta cota que Z le tenemos que restar esta cota, Z sub C. Y eso va a dar la distancia que hay de ese punto al plano X y grande. Entonces, la distancia que hay va a ser la integral, el momento estático va a ser la integral triple sobre R de la distancia, que va a ser Z menos Z sub C por la densidad y por la diferencia de volumen. Y bueno, hacemos lo mismo, propiedad de la integral triple de diferencia, diferencia de las integrales, pasaje de término y sacamos el Z sub C fuera de la integral porque es una constante y nos queda la coordenada Z. Entonces fíjense en cómo quedan las coordenadas del centro de masa. La abscisa es la integral triple sobre R de X por la densidad y por el dB, sobre la integral triple de la densidad por el dB. Esto resulta ser la masa del sólido, el denominador, ¿no? La ordenada del centro de masa, integral triple sobre R de I por la densidad y por el dB, dividido en el denominador que también es la masa. Y la cota del centro de masa es la integral triple sobre R de Z por la densidad y por el dB, sobre la integral triple sobre R de la densidad por el dB. Y ahí nuevamente, como les digo, el denominador es la masa, ¿sí? Bueno, y ahí están todas las aplicaciones físicas, masa y peso del sólido de densidad variable, los momentos estáticos, los momentos de inercia y el centro de masa. Son los mismos que hemos visto para la doble, nada más que acá lo estamos repitiendo para las integrales triples, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, con esto antes de pasar a los ejemplos? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los ejemplos? No, por ahora no. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, acá. Yo ya lo he copiado para que no tardemos haciendo los gráficos. Tarda muchísimo haciendo los gráficos a mano con la tablet. Bueno, el ejemplo 3, que es de la página, que no sé de cuál es la página, está ahí en el documento, le saco de ahí. A ver. Es el ejemplo 3 de cálculo de volumen. Veamos cuál era. Ahí está, este. Utilice coordenada esférica para determinar el volumen del sólido que está encima del cono y debajo de la esfera. Ese. ¿Sí? Entonces, el ejemplo 3. ¿Qué página era esta? Si le pongo página 11. 11. Acá vamos a poner para que se acuerden cuando lo vean. Acá esto es página 11. ¿Sí? Bueno, entonces, ejemplo 3, estamos acá. Utilice coordenada esférica para determinar el volumen del sólido. Bueno, yo acá ya lo he graficado por razones de tiempo, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer previamente, identificar las superficies y graficarlas. Por ejemplo, me dice que está encima del cono. Bueno, el cono ya está identificado. Y esta es la esfera. Para poder graficarla, previamente hay que llevarla a ecuaciones canónicas, la esfera. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Y cómo la llevamos a canónica? Simplemente completando cuadrados. ¿Estamos? Profe, una consulta con Sí. ese tema. Para identificar, digamos, las gráficas por ahí en 3D como más complicado. Sí, Y por ahí a mí en el GeoGebra no me sale bien la gráfica. ¿Qué sí. puedo hacer, digamos, darle valores? Podés darle O- unos valores, pero es medio complicado. Yo te diría, busca, porque el GeoGebra no va a ser magia, ¿me No, entendés? no. A veces resulta, yo por eso no las traigo del GeoGebra acá, porque a veces uno lo ve y hace unos gráficos que es más complicado verlo del GeoGebra que verlo a mano. Sí, Uno a mano tal lo ve cual. mejor, lo entiende más.
Sí. Y lo que pasa es que en lo final el GeoGebra, los efectos de que lo ayude más o menos a ver por dónde anda el sólido, pero lo importante es que practiquen con la mano, porque cuando rindan no lo van a tener el No, sí, sí, GeoGebra. por eso. Yo estoy atraso con los prácticos casualmente por los gráficos, porque Claro, no, por ahí yo no te le entiendo. diría, busca en internet, Ujú. busca en internet las ecuaciones de la superficie. Normalmente vienen con unos grafiquitos. Por ejemplo, los libros de cálculo, siempre hay un capítulo. El Bien, cálculo de una variable, hay un capítulo dentro del libro que lo dedica a la geometría analítica plana. Y el perfecto. cálculo de varias variables, también hay un capítulo que lo dedica a la geometría analítica espacial. ¿Entendés? Bien, ¿Por qué te digo eso? A los libros de cálculo, porque si uno va a los libros de geometría te vas a perder con las ecuaciones. En cambio, con los libros de cálculo te lo muestran a la figura y vos ya tenés una idea de cómo es, te dice cuáles son los elementos principales para que vos lo grafiques, porque, bien. claro, usa nada más que lo que se necesita para el cálculo. ¿Entendés? Sí, Entonces, por eso el tema es tener una estrategia como para ubicarse, porque es claro, complicado a veces verlo. entra en Sí, internet, pone en Google sí, superficies cuádricas, pone bien. y ahí te va a desplegar. Y agarra aquella que te dé tipo machetes, como están en los libros de Perfecto. cálculo. Sí, Es, bien. ¿entendés? Te va a poner la figurita y te va a decir cuál es la superficie y qué elementos vos tenés que utilizar para graficar. Identificar. Bien. Sí, Bueno, eso es lo que tenés que gracias, hacer. profe. ¿No? Por favor. Bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos que completar cuadrados. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos z, la mitad de esto elevado al cuadrado va a ser más un cuarto igual a un cuarto. ¿Sí? Completamos cuadrado entre estos dos términos. Entonces de acá sacamos que x cuadrado más y cuadrado más. Y ahora acá queda un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces z menos un medio al cuadrado igual a un cuarto. ¿Sí? Ya sabíamos que era la superficie esférica, pero ¿por qué tenemos que llevarla canónica para poder graficarla? Que es lo que yo he hecho en un papel. Entonces acá está la superficie, ahí identifico el centro de la esfera, el punto 0, 0, un medio, y el radio es un medio. ¿Lo ven? El centro de la esfera es 0, 0 y un medio. ¿Sí? Y el radio de la esfera vale un medio. Entonces, la ubicamos a la esfera, ¿sí? Ese es el centro, ahí está el centro de la esfera. Entonces está desplazada sobre el eje Z la esfera. Bien, y la otra es el cono, ¿sí? Entonces, nos piden el volumen del sólido que está encima del cono y debajo de la esfera. Entonces, este es el cucurucho con el helado. Bien, fíjense en que al proyectar todo el sólido R sobre el plano XY, cuando proyectemos, lo que voy a ver es todo un círculo. ¿Lo ven? El círculo. Bien, ¿y cómo sé que el radio del círculo es un medio? Y bueno, aunque ahí no lo voy a necesitar sacarlo al un medio, pero bueno, ¿qué tendría que hacer para ver cuál es la ecuación de la curva frontera del R'? Tendríamos que reemplazar esto acá, ¿sí? Hacer la intersección de las dos superficies, del cono con la esfera, y de ahí vamos a sacar que Z vale un medio, ¿sí? Bueno, pero ahora no lo preciso. Yo en realidad lo que sí quiero ver que la proyección es todo un círculo. Bueno, y ahora el volumen, usando integrales triples. ¿Qué hemos dicho? El volumen es la integral triple sobre R del diferencial de volumen, donde la función integrando f de x y z vale 1. ¿Estamos? Entonces ahora tenemos que calcular el volumen. Bueno, fíjense en qué tipo de región tenemos. Tenemos una superficie esférica y un cono. Entonces, este volumen, resolverlo en coordenadas cartesianas es imposible. Hay que pasar a las coordenadas esféricas. Bueno, antes de escribir esto, voy a poner las coordenadas esféricas. Bueno, ¿cuáles serían las coordenadas esféricas? Y las coordenadas esféricas, R seno tita y R coseno tita. claro, entonces van a ser x igual a rho
No son las cilíndricas, ¿no? X igual a rho, seno de phi, las esféricas. Coseno de tita Esa. igual a rho, seno de phi, seno de tita, y z igual a rho coseno de phi. Esa es la relación que hay entre las cartesianas y las esféricas. Entonces ahora sí planteo y decimos el volumen va a ser integral, integral, integral. Acá va a ir rho cuadrado seno de phi, de rho, de phi y de tita. ¿Sí? Rho cuadrado seno de phi era el jacobiano, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve la región proyectada? Para encontrar la variación del tita. Acuérdense que el tita es el mismo tita polar. Entonces el tita va de la parte positiva del eje X y hace un giro. Entonces el tita va de 0 a 2pi. Para eso la necesito graficar. Digamos, no es necesario representar la parte de acá del gráfico tridimensional, lo puedo ver, que al proyectar todo esto sobre el plano X va a ser todo un círculo, pero a mí siempre me gusta graficarlo aparte para que lo vean bien ustedes. Entonces el ángulo tita, porque siempre hay que poner los límites de la variable más externa a la interna, empiezo con tita, el tita polar, entonces 0 a 2pi. ¿Sí? El ángulo phi se mide desde la parte positiva del eje Z hacia el Z negativo. Entonces, la máxima variación que tiene phi de tal manera de barrer toda la región es este. Ese es el phi. Entonces, el phi va a ir desde 0 y lo encuentra el cono. Esa es la máxima variación. Ya lo habíamos encontrado nosotros, ¿cuál es la ecuación del cono en esférica? ¿Sí? Entonces acá, fíjense, lo voy a volver a hacer, pero ya sabemos. Z, ahí lo voy a poner como z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos? Z cuadrado es rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Igual a x cuadrado más y cuadrado es la suma de esto elevado al cuadrado. Y ahí va a dar rho cuadrado seno cuadrado de phi, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es la identidad pitagórica. Entonces esto con esto, y de acá sacamos que tangente cuadrada de phi va a ser igual a 1. Ahí hay un doble signo, pero considero el ángulo agudo, porque considero el valor positivo de la raíz porque el ángulo es agudo. Entonces tangente de phi igual a 1 y phi igual a pi sobre 4. Esa es la ecuación del cono en esférica y a su vez nos da la variación del ángulo phi. Entonces el phi va desde 0 hasta pi sobre 4. Y el rho, la máxima variación es desde rho igual a 0 y va hasta la esfera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que sacar la ecuación de la superficie esférica en coordenadas esféricas. Ahí la esfera está desplazada, chicos. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, la voy a copiar acá. Vamos a otro color, este. Entonces la tenemos a la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z. Esto yo ya les dije que en esférica esto da rho cuadrado, igual a z que rho coseno de phi. Simplifico un rho y queda que rho igual a coseno de phi. Entonces esa es la ecuación de la superficie esférica en coordenada esférica. Ahí fíjense que da en términos del ángulo, que era lo que yo les decía. Si la esfera está centrada en el origen, va a ser rho igual al radio. Pero acá no está centrada en el origen, está desplazada sobre el eje Z, entonces va a quedar en función del ángulo. Entonces el rho va desde rho igual a 0 y la encuentra a la esfera que es coseno de phi. Ahí está planteado. ¿Qué viene ahora? La resolución de la integral iterada. Entonces, primero resolvemos la integral respecto de rho. Esto no baja porque me está molestando. La integral respecto de rho. Bien. Entonces,
esto va a dar igual, integral entre 0 y 2pi entre 0 y pi sobre 4 de, fíjense en seno de phi sale fuera de la primera integral definida, y la integral del rho cuadrado es rho cubo sobre 3 entre 0 coseno de phi. Y esto va por d phi y por d tita. Entonces esto va a ser igual. Esto sale el 1/3, siempre conviene sacarlo afuera para que no cueste tanto la aplicación de Barrow. Bueno, sobre todo cuando particularizamos por los límites de integración, a eso me refiero. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi sobre 4 de seno de phi por coseno cubo de phi por el diferencial de phi y por el diferencial de tita. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora viene la integral respecto del ángulo phi. Ahí o la sacan afuera la integral y hacen una sustitución, ¿sí? O bien, yo directamente, a ver, esta la voy a poner para que se la vea mejor. Le voy a dar un orden, ¿no? Ustedes acá, voy a escribir primero el coseno. Bueno, entonces acá tengo coseno cubo de phi por seno de phi. Bueno, entonces la derivada de la base de la potencia, de la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá necesito un menos. Ahí necesito un menos y acá pongo un menos para no alterar la expresión. Yo la llevo inmediata, si no ustedes la sacan fuera a la integral, la resuelven y vuelven, ¿no? Entonces esto va a ser integral entre 0 y 2pi y esto va a quedar coseno cuarta de phi sobre 4 entre 0 y pi sobre 4 y esto va por el diferencial de tita. ¿Sí? Bien. Entonces, esto va a dar igual a menos 1/3. Bueno, acá saco un cuarto afuera, menos 1/3 por 1/4, bueno, lo voy a poner. ¿Ah? Y por particularizo para los límites de integración. Y acá va a dar, acá, sí, coseno menos seno. Acá me comí un menos, ¿no? Acá me comí un menos. A ver. A ver, a ver. Ay, no me da. Sí, menos 1/3. Sí. 1 sobre 12 menos raíz de 2. No, está bien. Coseno cuarta de phi. Ahí coseno cuarta de phi sobre 4 entre 0 y pi sobre 2. Y entonces ahora este menos y esto va a dar raíz de 2 sobre 2. Claro, entonces esto va a quedar, este quedó acá afuera, ¿cierto? Entonces este va a ser, no, raíz de 2 sobre 2 a la cuarta. A ver, espera un ratito. Raíz de 2 sobre 2 menos el valor que toma esto, que va a ser, ya al cuarto le saco afuera, entonces raíz de 2 sobre 2 a la cuarta menos 1. Por la integral entre 0 y 2pi y por el diferencial de tita. Es bastante larga. Y entonces esto va a quedar menos 1
doceavo por este 2 con este 2, esto va a quedar 2 al cuadrado, es 4 sobre 2 a la cuarta, 16, menos 1, por la integral de diferencial de tita es tita entre 0 y 2pi. Y entonces esto va a ser 1 y esto es 4. Entonces esto va a quedar menos 1 doceavo por menos 3 cuartos y por 2pi. ¿Sí? Entonces, tercero es 3, 1, de 12, 3 por 4, 12, de 2 es 1 y de 4 es 2. Y menos con menos me da más. Esto es pi sobre 8. Bueno, por todo un lío acá. Bastante largo. Pi sobre 8. ¿Sí? Eso es lo que da como resultado. Bueno, bastante larguita la integral, pero bueno, es eso. ¿Sí? A ver, vamos a borrar acá un poquitito que quedó medio improlija. Acá parece un lío. Sí, lo que pasa que... Bueno, lo que yo les decía acá, traten de usar las tablas de integrales, ¿no? Acá con el reemplazado yo tengo, acá va a quedar coseno cubo por seno de phi tenía, ¿sí? Para llevarla a una integral inmediata, acá me tiene que aparecer la derivada de la base de la potencia. Y la derivada de la base de la potencia es menos seno de phi, porque la base es coseno y la derivada es menos seno de phi. Entonces, por ello que multiplico por un menos 1 y multiplico por menos 1 acá, para que no altere la expresión. Entonces, acá me voy a tener menos un tercio, integral entre 0 y 2pi de coseno. La integral de coseno, ya la llevo a integral inmediata esto, entonces esto va a ser coseno cuarta de phi sobre 4 entre 0 y pi sobre 4. Este un cuarto lo he sacado afuera, entonces me queda menos un tercio por un cuarto de, y ahí particularizo para abajo, ya todo esto es constante. Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 y está elevado a la cuarta, menos el valor que toma esto para el límite inferior, que es 1, por la integral entre 0 y 2pi de diferencia de tita. Esto va a quedar 2, 1 y 4, 2. Entonces esto va a quedar 2 a la cuarta y acá 2, perdón, 2, esto va a quedar 2 al cuadrado y acá al denominador 2 a la cuarta. Entonces 2 al cuadrado es 4 sobre esto 2 a la cuarta es 16, menos 1. Y esto va a quedar un cuarto. Entonces queda menos un doceavo por un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. Entonces tengo menos un doceavo por menos 3 cuartos y por la integral de tita, de d tita es tita entre 0 y 2pi, entonces este es 2pi. Y ahí simplifico. La tercera es 3, 1, de 2 es 4, de 2 es 1 y 4 2. Entonces menos con menos da más y pi sobre 8. Bien, es medio larguita, pero eso da. Bueno, justamente he elegido este ejercicio porque era bastante largo y les quería mostrar esto que me parece muy importante, que el tema de la esfera cuando está desplazada, ¿no? ¿Por qué utilizo coordenada esférica? Aparece una superficie esférica, ¿sí? Como superficie frontera, superficies cónicas. Resolver este volumen en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas es prácticamente imposible, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? No, profe. ¿Se entiende o quieren o les vuelvo a explicar algo? ¿Puedo seguir con el otro ejemplo? Sí, profe. ¿Se ha entendido? El volumen es la integral triple sobre la región R. Queremos el volumen de la región R, del diferencial de B, donde la función integrando vale 1. Esto que hice yo acá, llevar la canónica, es para graficarla, porque no se olviden que ustedes van a tener así, solo el enunciado. Entonces ustedes tienen que identificar la superficie y graficar. Al llevar la canónica ya veo que es una esfera centrada en el punto, 0, 0, 1 medio y el radio es 1 medio. Entonces la grafican a la esfera, está desplazada sobre el eje Z y este es el cono. Así nomás veo que la proyección de todo esto sobre el plano X es todo un círculo. Bien, no podemos resolverla en cartesiana, pasamos a las coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, necesitamos
¿Cuáles van a ser las coordenadas esféricas? Integral, 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 rho cuadrado seno de phi, que era el jacobiano en las coordenadas esféricas, de rho, de phi y de tita. El tita, para eso represento esto, porque es el mismo tita polar. El tita, como es el círculo completo, va de 0 a 2pi. ¿Sí? El phi va desde la parte positiva del eje Z positivo al Z negativo, pero acá la máxima variación que va a tener phi es del eje Z al cono. Entonces tenemos que encontrar la ecuación del cono en coordenada esférica y eso me va a determinar quién es el phi. Y acá está. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada. Z cuadrado, reemplazamos las esféricas, ¿no? Es rho cuadrado coseno cuadrado de phi, y x cuadrado más y cuadrado, hay que elevar al cuadrado estas dos, trabajarlo algebraicamente, ya lo hicimos en la clase pasada, y eso queda rho cuadrado seno cuadrado de phi. Los rho cuadrados se simplifican, trabajo algebraicamente, de acá saldría un doble signo, pero consideramos el signo positivo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy viendo del gráfico, que el phi es el ángulo agudo, ¿sí? Entonces, por ello considero un phi, el tangente de phi positivo, el 1 positivo, y de ahí saco que phi es pi sobre 4. Entonces el phi, la máxima variación, es de 0 a pi sobre 4. Y el rho va desde rho igual a 0 al rho de la esfera. Espera un ratito. Son mis perritas. Bueno. Y bueno, ya lo que viene, chicos, es los cálculos de las integrales definidas sucesivas, que para eso yo les he dicho usen tablas, ¿sí? Tienen que tener las tablas. Bueno, vamos al otro ejemplo, es un cálculo de volumen. El otro ejemplito, este ya es masa, un ejemplo de masa. Dice, este está en la página 11, el ejercicio 5 del documento. Un sólido S está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y debajo del plano z igual a 4. Y encima del paraboloide, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. La densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia al eje del cilindro. Determine la masa de S. Bueno, entonces tenemos que identificar la superficie. Fíjense en que este es un paraboloide. A ese paraboloide tenemos acá z igual a 1, dice, menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, z menos 1 igual a menos x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. El vértice del paraboloide es 0, 0, 1, ¿sí? Y se abre hacia abajo. Ahí lo tienen, ¿ves? Y se abre hacia abajo. Es el vértice del paraboloide. Y este es el paraboloide. Y luego dice, el sólido S está limitado. Es lo que está dentro del cilindro este, porque esto no es una circunferencia, un cilindro en R3, ¿sí? Entonces esto es 1 y esto vendría a ser 1, ¿sí? Está dentro del cilindro, debajo del plano Z igual a 4, esa es la tapa, y sobre el paraboloide. ¿Lo ven el sólido? Ahí está graficado. Bueno, en este caso, cuando hacemos las aplicaciones de masa, momentos estáticos, siempre hay que tomar, acuérdense el diferencial de masa, que yo les dije, la masa concentrada en el punto, es el punto X y Z. A partir de ahí hay que trasladarse a donde nos digan. Entonces yo acá les he representado el punto genérico, el X y Z, ¿lo ven? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas de ese punto? X, o sea, este X, Y y Z. ¿Estamos? Entonces dice que la densidad de este sólido en cualquier punto es proporcional a la distancia al eje del cilindro. Entonces, desde el punto nos trasladamos a donde nos diga. Es proporcional a la distancia. Entonces, lo que está diciendo es la distancia del punto al eje Z. ¿Estamos? Y esa distancia, mírala acá en el plano XY, si esto es X y esto es Y, esto es un triángulo recto, esa distancia que está acá es la misma que está acá abajo, ¿sí? Y ahí consideramos el triángulo rectángulo, esto vendría a ser la hipotenusa.
¿sí? Entonces esa distancia va a ser x cuadrado más y cuadrado, que es la misma trasladada acá. Entonces la distancia en el punto x y z va a ser k por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. La masa sabemos que la integral triple sobre R de la densidad por el diferencial de volumen. Bien, entonces la proyección de todo el sólido, este es el sólido S, ese es el sólido S, la proyección de todo el sólido sobre el plano XY, es R', nos va a dar todo este círculo. ¿Y el círculo qué ecuación va a tener? X cuadrado más Y cuadrado, bueno, la curva frontera del R', va a tener ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces ahora viene, ¿y qué decimos? Planteamos la masa. La masa, la integral triple, acá, masa, es la integral triple sobre R de la densidad, y la densidad es K por raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y por el diferencial de volumen. ¿Estamos? Y entonces ahora hay que decidir, hay que resolver la integral. Entonces fíjense en el integrando, aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. Fíjense en la región proyectada, es totalmente un círculo. Entonces obviamente esto, resolverlo en coordenadas cartesianas es imposible. Hay que pasar a las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Entonces las coordenadas cilíndricas decimos x igual a r coseno de tita, y igual a r, seno de tita, y z igual a z. Las coordenadas cilíndricas. Entonces, la masa va a ser integral, integral, integral. Este k sale fuera porque es constante, y empezamos a reemplazar. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado en polar o en cilíndrica es r cuadrado. Y la raíz cuadrada de r cuadrado, ahí va a dar r. Por r, que era el jacobiano, por dz, dr, de tita. En ese orden de integración. Bien, este r por r ya sabemos que es r cuadrado. Vamos a los límites de integración. Para los límites de integración, ¿qué tenemos? El ángulo, vamos a usar otro colorcito, bueno, a ver este. El ángulo tita, acá es el sólido completo y el R' es completo, el círculo. Entonces el tita va a ir de 0, el tita va de 0 a 2pi. El R va desde el origen de coordenada, que era el polo, hasta la circunferencia, entonces era igual a 1. Y el Z, tenemos que venir al espacio y trazamos, acuérdense, en la paralela al eje Z. Esa paralela al eje Z, a ver. La paralela al eje Z, y la miramos en sentido creciente. ¿Se acuerdan eso? Entonces, y la miramos en sentido creciente a la paralela. Entonces, esa paralela encuentra inferiormente al paraboloide y superiormente al plano horizontal. Y en cualquier punto que yo la trace, que la trace a la paralela, siempre va a encontrar inferiormente al paraboloide y superiormente al plano horizontal. Bien, entonces este Z va a ir desde el Z del paraboloide. Entonces nos venimos a la ecuación del paraboloide. El paraboloide es este, ¿sí? Entonces la ecuación del paraboloide en coordenadas cilíndricas es Z igual a 1 menos R cuadrado, ¿sí? Ahí sacando factor común menos. Entonces el Z va de Z igual a 1 menos R cuadrado al Z igual a 4. Y ahí está.
Uy, ahora se empezó a correr esto. Empezá. A ver si se ve que es un tema de sincronización. Ya se corre. Se empieza. A ver. Bueno, entonces lo que viene ahora es la resolución de la integral triple. Y entonces tenemos, hay que resolver la resolución de la iterada. De la iterada. Vamos de adentro hacia afuera, tenemos que resolver primero esa integral. Y esa integral va a dar igual a K por la integral entre 0 y 2pi por la integral entre 0 y 1 de, fíjense, en la integral respecto de z, r cuadrado es constante, entonces r cuadrado por la integral de dz es z, entre los límites 1 menos r cuadrado hasta 4 dr de tita. No sé cómo he logrado desactivar el otro día esto. A ver. Dibujo. A ver. Bueno, entonces eso. Uf, se sigue moviendo. Vamos a seguir al costado. No sé, esa es la tara que tiene el OneNote. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Acá, por la integral entre 0 y 2pi, por la integral entre 0 y 1 de r cuadrado por, particularizando para los límites de integración, va a quedar 4 menos, esto para el superior es 4, menos el este para el límite inferior, y ahí va a quedar 4 menos 1 más r cuadrado, ya cambiando el signo, dr de tita. Bueno, y ahora, ufa, queda agarrado. Sí, se sigue moviendo. Qué porquería esto. Bueno. Sí, tiene esa taradez el OneNote que no sé qué es. No sé cómo sacarle. A ver. No sé si es por la sincronización que hace. Y queda agarrado, se empieza a mover. Se ¿Y mueve si lo todo. guarda ahí al archivo, profe? ¿A dónde? No se guarda, digamos, como si fuera un Word. Y lo mismo. Sí, de pronto se le pasa. Para mí que como esto sincroniza, entonces ahí está la historia. Bueno, a ver, voy a seguir para acá. Y de pronto se le va. Ahí está, yo creo Ahí que así. parece que Ahí acá parece que se ha ido. Oh, ¿ves? No sé. es mágico. No sé, realmente eso me hace cada tanto. Bueno, entonces acá arreglamos esto. Esto, chicos, esto da 3. Me parece que un tema de sincronización, porque este sincroniza con la nube. Entonces, K por la integral entre 0 y 2pi por la integral entre 0 y 1, y acá, fíjense en esto que está dentro del paréntesis 3 más r cuadrado, y hay que multiplicarlo por el r cuadrado. Entonces acá vamos a tener 3r cuadrado más r al cuarta por dr y por d tita. Bueno, y entonces esto va a quedar igual a, K por la integral entre 0 y 2pi, porque ahora tenemos que resolver la integral respecto de r. Y entonces esto va a quedar 3r cubo. No, está bien. Bueno, no quiero borrar.
3r cubo más r cubo sobre 3 más r quinta sobre 5 entre los límites 0 y 1. Y eso hay que integrarlo respecto de tita. Entonces el 3 con el 3, y esto va a quedar, sacándolo ya afuera esa expresión, esto va a quedar k que multiplica, va a quedar 1 más un quinto. 1 más un quinto por la integral de d tita es tita. Tita entre, este es 2pi, ¿no? Me comió el 2. Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Y entonces esto va a dar k por 6 quintos y por 2pi. ¿Sí? Entonces esto 2 por 6, 12. 12 pi por k sobre 5. Ahí está. 12, 2 por 6, 12 pi por k. Está. Listo. Bueno. Acá, digamos, las aplicaciones no dejan de ser integral triple. Lo único que tienen que tener cuidado de escribir bien la densidad, ¿no? Hay que tomar el punto genérico y trasladarse a donde digan. Acá dice que la densidad varía proporcionalmente con la distancia del punto este al eje Z, al eje de simetría, que es el eje Z. Y esa distancia trasladada al plano XY, ahí la ven clarita, va a ser X cuadrado más Y cuadrado, es la hipotenusa del triángulo rectángulo este. Entonces, esto es X y esto es Y. Entonces, la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, la distancia del punto este al eje Z es K por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y de ahí todo lo que viene ya es la evaluación de la integral triple. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, y por último, tenemos la del momento de inercia. ¿Sí? Haya el momento de inercia respecto del eje de simetría, del sólido. El sólido ahora es el paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y el plano z igual a 4. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, ahí la densidad en cada punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje z, lo mismo. Lo primero que tienen que hacer es, lo dibujan al paraboloide y además lo limita el plano z igual a 4, que es el plano horizontal. Entonces esto que yo he rayado ahí en marrón. Toman el punto genérico, siempre, el punto X y Z en el sólido. A partir de ahí ya las tienen claras las coordenadas cartesianas del punto X y Z. Esto es X, esto es Y y esta es la cota del punto. Y dice lo mismo que en el caso anterior, que la densidad varía con la distancia del punto al eje Z, ¿ven? Y la distancia del punto al eje Z es K por raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. El momento de inercia de este sólido, el momento de inercia de este sólido es, por lo que acabamos de ver, la integral triple sobre R. Acá. Momentito. Yo creo, a ver, no sé si al final las escribí a las fórmulas, porque nosotros hemos visto el momento de inercia respecto del plano XY. Yo creo que sí estaban acá. Acá están. En grande, las voy a bajar un poquitito. Muchas veces, como el caso del ejercicio ese, pide no el momento de inercia respecto de los planos coordenados, pero uno ya se da cuenta, ¿no? Fíjense, a partir de la fórmula, acá queremos el momento de inercia respecto del plano XY. Entonces, la distancia del puntito va a ser la integral triple sobre RD. La distancia que hay del punto este, que va a ser la masa, el diferencial de masa, al plano de referencia que nos pidan o al eje de referencia. Acá está pidiendo el plano XY. Entonces, la distancia que hay de ese punto al plano XY es Z. Entonces, por eso es que en la fórmula queda integral triple sobre R de Z cuadrado por la densidad y por el dB. Fíjense en el momento de inercia respecto del plano XZ. Entonces, siempre hay que tomar lo que yo les decía, un punto genérico, el punto X y Z, que en realidad es el diferencial de M que habla la teoría. El diferencial de M es la masa concentrada en el punto. En realidad es el punto. Y la distancia al plano XZ
primero definimos las coordenadas del punto. Esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿sí? Entonces, sí, están bastante, acuérdense que les dije que estaban desfasadas. Miren dónde anda la coordenada ahí. Y es este punto de acá. X es este punto de acá y esta es la coordenada Z. La distancia que hay del punto este al plano, ¿a cuál estaba? Al XZ, perdón, al XZ, esta distancia es Y. Entonces por eso va Y cuadrado. ¿Estamos? Bueno, en función de eso, ahora sacamos los momentos de inercia, no respecto a los planos coordenados, sino respecto a los ejes coordenados. Lo mismo, tenemos el punto, o la porción chiquitita de masa, entonces el momento de inercia respecto del eje X, va a ser la integral triple sobre R de la distancia que hay del punto al eje X, ¿sí? Entonces esa distancia, yo la voy a marcar acá con color, es esta. Esa es la distancia, ¿sí? Y esa distancia, si este punto es X y esto es Y, perdón, esto es Y y esto es Z, usando el triángulo rectángulo, la distancia esa va a ser raíz cuadrada, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces esa distancia va a ser raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. Pero como la distancia está elevada al cuadrado, va a ser Y cuadrado más Z cuadrado en la raíz, por la densidad y por el dB. El momento de inercia respecto del eje Y, ahora respecto del eje Y, entonces tenemos el punto genérico, la masa concentrada en ese punto, y hay que sacar la distancia al eje Y, que es esa que yo he marcado ahí en color, que lo voy a poner con otro color, esa. ¿Y quién va a hacer esa distancia? Y esa distancia, esto es X y esto es Z, y ahí está el triángulo rectángulo, ¿sí? La distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces va a ser X cuadrado más Z cuadrado, ¿lo ven? Porque es distancia al cuadrado. Y respecto del eje Z, la distancia respecto del eje Z, ahora tomo este punto y nos venimos al eje Z, ahí. Y la voy a poner en otro color, ¿qué otro color sabe? Celeste, esa distancia. Pero esa distancia es la misma, que era lo que yo les decía hace rato, que la ponga acá en el plano XY. Esta es la misma. ¿Sí? Es la misma. Y ahí no es otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esto es X y esto es Y. Entonces va a ser X cuadrado más Y cuadrado. ¿Lo ven? Y ahí está. Bueno, entonces volviendo a nuestros problemas, nos pedía el momento de inercia respecto del eje Z. Entonces va a ser integral triple sobre R de X cuadrado más Y cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Entonces volvemos acá, era el último ejercicio y ahí está. El momento de inercia respecto del eje Z, integral triple sobre R de X cuadrado más Y cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Bien, al proyectar todo el sólido sobre el plano XY, obtenemos todo un círculo. Y la ecuación del círculo va a ser, o la frontera de la región R' va a ser X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. O el círculo, digamos, X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Bueno, entonces, como queremos el momento de inercia, fíjense en la forma de la expresión que aparece en el integrando. Esto ya me está diciendo que en coordenadas cartesianas es totalmente imposible. Hay que pasar a coordenadas, acá vamos a pasar las coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces tenemos el momento de inercia respecto del eje Z, que es la integral triple sobre R de la distancia X cuadrado más Y cuadrado por la densidad, el K ya lo voy a escribir afuera, y era raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y por el diferencial de volumen. Esa es la densidad. Bien. Entonces, acá, como les decía, hay que pasar a coordenadas cilíndricas. X igual a R coseno de tita, Y igual a R seno de tita y Z igual a Z. Coordenada cilíndrica. Entonces, el momento de inercia respecto del eje Z va a ser K por integral, integral, integral. Esto
X cuadrado más Y cuadrado, ya sabemos que es R cuadrado. Por esto va a ser R. Por el R del jacobiano, por el dz, por el dr y por el dθ. ¿Estamos hasta ahí todos? Vuelvo a repetir. X cuadrado más Y cuadrado en polares es R cuadrado. Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, esto es R cuadrado. Y raíz cuadrada da R. El R del jacobiano que siempre tiene que estar, dz, dr, dθ. Colocamos los límites de integración. R y θ de la región R', acuérdense, de la proyección de todo el sólido sobre el plano XY. Entonces el θ va de 0 a 2pi. El R va de R igual a 0 a la ecuación del círculo. 2. ¿Cómo sacamos la ecuación del círculo? La ecuación del círculo viene de intersectar el paraboloide, lo vamos a poner en color, el paraboloide este, con z igual a 4. Entonces de acá sale que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Esa es la ecuación del círculo. ¿Estamos? Entonces el R, volviendo a la variación, va desde R igual a 0 al R del círculo, que es R igual a 2. Y para el Z, trazamos la paralela al eje Z. Entonces ahora la vamos a intersectar. Vamos, dibuja directamente este. Obviamente siempre la vamos a trazar por un punto de la región R', ¿no? Que yo... Ahí. Entonces esa paralela del eje Z encuentra inferiormente al paraboloide y superiormente al plano Z igual a 4. Entonces, inferiormente al paraboloide. Ahora, ¿cuál es la ecuación del paraboloide en coordenada esférica? El paraboloide, en coordenada cilíndrica, perdón. El paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en coordenada cilíndrica es z igual a r cuadrado. Entonces, nos venimos acá, el z va desde z igual a r cuadrado hasta el z igual a 4. Bueno, lo que viene ahora es resolver esto. Esto que está acá, r cubo, r cuarta. ¿Sí? Entonces empezamos la resolución. Primero hay que integrar respecto de z. Es la primera integral. Entonces, vamos acá. Esto va a ser k por la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2 d. R cuarta es constante con respecto a z, integramos respecto de z, es z entre r cuadrado y 4. Esto va con respecto a r y con respecto a θ. Abajo, k integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2 de r cuarta por 4 menos r cuadrado por dr y por dθ. Esto va a dar 4r cuarta menos r a la sexta. ¿Sí? Entonces ahora viene la integral respecto de r y esto va a quedar. Entonces esto va a ser igual a k integral entre 0 y 2pi de, esto va a quedar 4r a la quinta sobre 5 menos r a la séptima sobre 6
entre 0 y 2, y esto va respecto del ángulo tita. Y esto va a quedar K por, bueno, acá vamos a tener 4/5 por 2 a la quinta, menos 2 a la séptima. Ah, no, ¿y por qué he puesto 6 ahí? No es 6, es 7. 2 a la séptima sobre... Esto es 7. Menos 2 a la séptima sobre 7. ¿Sí? Entonces K, 4/5 por 2 a la quinta menos 2 a la séptima sobre 7. Y por la integral de diferencia de tita es tita, entre 0 y 2pi. Bueno, esto, chicos, va a quedar K 4/5, 2 a la quinta, menos 2 a la séptima, sobre 7 y por el 2pi. A ver, andamos por ahí, es K 4/5, 2 a la quinta, menos 2 a la séptima, eso sí. Bueno, yo les cuento que esto les va a dar, después que agarren la calculadora, esto va a dar 512 sobre 35. Así dice. 502 sobre 35 por K y por pi. 512 sobre 35 por K y por pi. A ver, ¿así dan el documento? Creo que sí. A ver, ¿qué ejercicio es? Este es el del momento de inercia. Sí, el 9. Sí, ¿dan Debe ser. igual el resultado? Sí, Perfecto, sí, ya sí, está. sí. Bueno, es simplemente poner el dedito en la calculadora y calcular ese numerazo que da ahí. Bueno, y estas serían todas las aplicaciones físicas, chicos, para no detenerlo más. Se vayan a ver el partido. Entonces, ¿qué hemos visto para las integrales? ¿Alguna pregunta antes que nada con respecto a esto? ¿A este cálculo? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahora no. Bien, en el documento hay varios ejercicios resueltos que también tan sencillos para que lo lean, por eso he preferido tomar otros y ya tienen varios ejercicios resueltos, ¿no? Entonces, dentro de las integrales triples, las únicas aplicaciones que hemos visto son volumen, la aplicación geométrica, y de las aplicaciones físicas, masa, pesos, momentos estáticos, momento de inercia y el centro de masa. Ahí en el documento hay un ejercicio sobre centro de masa, ¿sí? Ya lo dejo para que lo vean ustedes. Bueno, entonces dejamos de... A ver, vamos a dejar de grabar.